de verdad a Miguel Molina Alarcón con su comunicación El silencio radiado, Ramón y la radio como arte en la vanguardia europea y de las Américas. No, Muchas no gracias, Miguel estás, Molina. no Cuando pasa quieras. nada. Vale. Bien, buenas tardes. Me escucháis bien, ¿no? Bueno, primero disculpa porque debía estar ahí presente Un segundo, un segundo. y no ha podido ser porque como estaba anunciada una dana estoncia Espera y un segundo. ¿Me estáis escuchando, no? Un segundito, un segundito. Sí. Necesitamos Eh, poder proyectarte en la sala. Danos un segundito. Estoy en pequeñito. Perdón, perdón. Miguel Molín, perdón, es 31 9. Es que Ah, es estás verdad, es que no sale mi nombre, no sé por qué. enmascarado. Es que estás. Entonces no te reconocíamos. Ahora estás. Y Vale. ahora. Aunque me veo en pequeño todavía, pero puedo empezar entonces. Ahora te escuchamos y perdón por la interrupción. Ahora sí. Pues buenas tardes. Aquí. Me hubiera gustado porque en principio debía estar ahí, pero estuvo anunciado, como estoy en Valencia, la Dana y todo, y por precaución, pues estoy aquí. No sé si también por el tipo de ponencia, ¿no? Porque es la radio y Ramón, ¿no? Y él también sería lo que ahora mismo estamos teniendo en Internet, porque él crea esa relación íntima, el de la soledad, cuando él tenía micro en casa, y lo que esa función universal, ¿no? Y yo no sé si ha sido algo también de ramoniano, ¿no? El hecho de que esté aquí, ¿no? En la soledad de mi casa íntima y esté pues hablando un poco al mundo, ¿no? Bien, pues entonces mi intervención un poco de la radio, pero ya se ha escrito también un poco siguiendo a Diego, ¿no? De que en el caso de la radio, la importancia de la radio, pues se ha escrito mucho, ¿no? El radioramonismo de Bentín Pereira, luego Níger de Nis, las guerrerías onduladas, también Javier Ariza, pero el nombre del congreso, Ramón y las vanguardias, pues es un poco lo de Diego, es decir, es desconocido aquí, pero hasta qué punto tenía una conexión con las vanguardias o hasta qué punto pues crea una relación con lo que sería la radio y la vanguardia, es decir, esa relación un poco pues europea de las Américas. Bien, a la hora de hablar de Ramón me he rodeado de objetos, ¿no? Digamos, eso que hablaba Alaminos, de esos objetos mínimos, él aconsejaba llevar un cascabel, porque decía que estamos en una época, él llamaba música para el optimismo, ¿no? Porque es un mundo tristón, ¿no? Es una época tristona y cabizbaja, y él que era gran pesimista lo lleva. Yo lo llevé una semana y es tremendo porque suena cuando quiere y es una relación vivencial. Por eso también es un poco vivir, ¿no? Me acuerdo que se hizo un encuentro UNESCO también al ver de Vive Hoy, ¿no? Que de alguna forma él vive mientras suene, ¿no? Y yo vengo del mundo del arte, de la escultura, yo doy arte sonoro y es un poco lo de lo que decía Bonet esta mañana, ¿no? Es un artista total y hace que alguien de arte esté aquí, otros de literatura y hablando de radio, yo doy clase también en un máster de multimedia, de artes visuales, de arte y sonido y les doy también a Ramón. Es de alguna forma ponerlo ahí, ¿no? Es decir, a veces uno se queja, pues dice, no, pues de qué manera podemos, porque él de alguna forma ya estaba previniendo este mundo postdigital, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ver. Los objetos que me he puesto, el cascabel, y me he puesto también un micrófono, porque él para la conferencia de los peces, para que no protestaban con su lenguaje bujeril, pues puso lo que se llama un micrófono, porque el micrófono para él, y puso un falso micrófono con la face, ¿no? Porque él decía que de alguna forma el público, a ver el micrófono, sus aplausos se irían por todo el mundo, ¿no? Entonces él tenía un micrófono sin conectar, ¿no? Entonces yo también de homenaje le pongo, él también unía todo, las llaves, que hacía sonar los elementos mínimos, ¿no? Hacía de la radio, pues de alguna forma, además él decía, dice, soy radiofónico, aunque esté mal decirlo, ¿no? Y cuando hay un micrófono, pues él se desvive, ¿no? Y entonces, ese sentido, pues vamos a ver de qué forma él vivió la radio, ¿no? Y voy a compartir
esa conexión con las vanguardias. Yo sé que tenemos, a ver qué hora es, 26. Él ponía también un despertador en sus conferencias para que sonara cuando acabara. Tenía conferencias de 5 minutos, de 15. Esta es de 15, ¿no? Entonces, si son 26, 25, pues me avisas de todas formas cuando se... Pues voy a compartir la presentación, a ver si me deja la tecnología. Y nada, vamos a ver. En principio Voy a deberías poder. compartir sonido y, y vamos a ver ahora. Compartir, vamos a ver. Está ya. Perfecto. Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Luego se tiene que oír, ¿no? Ya lo preguntaré. No, Bueno, oír no. O sea, se te escucha a ti, sí, pero el sonido, ¿hay algún ejemplo sonoro? Hay que sonar algo. pero de Entonces, momento no, ¿verdad? no, de No. momento no. Pues Perfecto. pasamos es de alguna forma conectar, Ramón, un poco aportar en qué medida Ramón se relacionaba desde fuera, ¿no? Con la radio en la vanguardia europea y también lo que sería el radio como arte, ¿no? Radioarte ya es en los 80 y en los 90 ya se define la radio como un medio prosartista, es decir, no es la combinación entre arte y radio, esto lo dice Robert Adrian en el programa, un programa de Austria, ¿no? Que se llamaba Radio, arte radiofónico, y hace una definición, ¿no? Donde de alguna forma algo de arte de radio no es lo que se emite, sino es también esa concepción creativa que para mí, Ramón, es un antecedente, ¿no? En esa forma de utilizar la radio. Pues pasamos a la siguiente. Bueno, eh, iba a decir aquí, como nos hacemos preguntas, es por qué Ramón silenció estos 2 volúmenes de Silencio Radiado. Sabéis que Ramón, cuando se fue de Madrid, le dijo a la portera, pues con lo de la guerra civil, le dio las llaves y de que en 17 días quedese con todo lo que... Y entonces él, de alguna forma, se dejó estos 2 libros inéditos. Entonces, yo digo, él tiene la culpa de que no haya tenido una trascendencia esa idea que él tiene del silencio, que yo pienso que es muy singular, diferenciada. Lo que pasa es que mi amigo, el muy canalla, solo me ha mandado la imagen, ¿no? Pero bueno, de alguna forma hay un testimonio, no sé si lo conocéis, ¿no? Pero bueno, si alguien lo conoce, pero vamos, es un trabajo de él que de alguna forma no sé por qué renunció de él. Sí que nos queda un testimonio en el año 28 dentro de su sección de Radio Humor, dice abajo, ¿no? Que es del año 28, que él está coleccionando como un científico y que está, digamos, recuperando sonidos raros. Y uno de ellos, una obra de 2 tomos, El silencio radiado. Como ejemplo de esos silencios, fijaros que es un silencio en conserva, con alcaparras, serrano, que es decir, que no es un silencio absoluto, y es un silencio que le llama a elementos que son propios del ruido. Incluso tiene elementos de como el propio radio que busca cómo suena a las 4:30, a las 4:05 en Canadá, a las 2:30 en la noche de China. Tiene varios dedicados al silencio, pero él de alguna forma crea el silencio a través de los media y le llama silencio a algo que no es silencio, ¿no? Porque antes, sabéis, la calidad no era muy buena, entonces la transmisión de los parásitos, para ellos humaniza un poco las ondas y para lo que los demás era una molestia, de alguna forma, pues para él eran pues seres, ¿no? Esto estos silencios ramonianos hay él creó greguerías ondulada o villejos de tal, entonces hizo varios, entonces hay una que nos ha inspirado, ¿no? Ahí está Ricardo Fernández, que nos hizo para los 101 años de la radio en España, ¿no? Hizo el Ramón Radio, ¿no? Que lo podéis escuchar como tenemos tan poco tiempo, pero él lo tiene en internet. También en el 2003 hice de válvulas ese sonido que se oía, ¿no? Pues a través de una radio de válvulas. Esos silencios que él le llamaba cómo respira eléctricamente el aire, cómo bulle su sistema nervioso, que de alguna forma está concibiendo la tecnología como que tiene sistema eléctrico, pero también un sistema nervioso. Yo he querido ahora mismo, como es de Ramón, a ver si su energía, cómo respira eléctricamente Ramón, ¿no? Entonces, me voy a poner así y sintonizar un poco. Bueno, vamos a poner así para sintonizarme un poco. Me he puesto esto de válvulas. Él nunca llevaba un sombrero de copa, ¿no? Entonces he cogido una radio de esto y hacerlo. Vamos a escuchar un silencio, cómo respira eléctricamente el sistema nervioso.
¿Haces una meditación? Bueno, pues no sé cómo os ha parecido, y una emisión, ¿no? Dice que de alguna forma él está como dándole un valor y luego crea dibujos, ¿no? Como decía Bonet, que era, pues es performer, hace dibujos y crea carámbanos. Carámbanos son bloques de hielo puntiagudo, pero para él son como bloques blancos que flotan en el aire, ¿no? Entonces, de alguna forma, él tiene una forma muy original. Sí que quería aprovechar para escuchar de él. Ahora mismo el despacho, esto es una foto de despacho, cuando le hizo la entrevista a Alicia Gruezo, pudimos entrar, hizo la entrevista. Este disco, lo curioso es que es un disco vacío, en silencio. Es decir, si alguien sabe de ahí de la sala dónde está ese disco, está la portada por Luis Seoane y se hizo pues en los años 50, no está datado. Pero vamos a escuchar y también Alicia me pasó algún audio de lo que pasó a Radio Barcelona, que Ricardo creo que lo halló allí en el archivo de Radio Barcelona. Él mandaba una, no sé si lo conocéis, unas cintas magnetofónicas, unas bobinas de 2 minutos a 4. Era igual que las cartas habladas, cuando se marchó, él trabajaba en Unión Radio, mandaba desde París cartas habladas para que su ausencia se emitieran. Entonces vamos a escuchar a él, porque ya que estamos ahí, como un fragmento final de una de ellas, él dice además, buenas noches, hasta la próxima cinta magnética, ¿no? Magnetofónica, ¿no? Que iba a mandar. Es el final de Gatomaquias, tiene algún trozo, una cinta todo de greguerías, podía ser una grabación. De ahí vamos a escuchar a él y me decís, si no lo escucháis, me dais una señal de que no se está reproduciendo. ¿De acuerdo? Es el final de una cinta donde habla del silencio y de los gatos, ¿no? El silencio son los encargados, según frase clásica de Guevara, de dar gato por diablo en la noche. Los gatos tienen una misión secreta de vigilantes del misterio. Si pudiesen hablar, he oído decir que solo logran hacerlo cuando se comen un loro, y para eso solo unas horas después de haberle comido. Pero yo no he encontrado nunca un gato en tan precioso momento. Y ahora, después de todo esto, muy buenas noches y muy buenos miau a todas las personas y gatos. Bueno, pues sí, la habéis podido oír, ¿no? ¿O sí? ¿La habéis escuchado o no? Se ha escuchado muy poquito porque yo no me daba cuenta, en el ordenador sí que lo escuchaba, pero en la sala no salió por el micro. He puesto al final, se ha escuchado un poquito. Ah, pues una pena, ¿no? Pero como no lo hemos podido preparar, pero vamos, él se despedía con un miau, con los gatos y todo, ¿no? ¿Lo Pero quieres bueno, volver a intentar poner? Ahora eh, sí, puede que lo hayamos solucionado. a ver, es que es El corto, medio silencio minuto. son los encargados, según frase clásica de Guevara, de dar gato por diablo en la noche. Los gatos tienen una misión secreta de vigilantes del misterio. Si pudiesen hablar, he oído decir que solo logran hacerlo cuando se comen un loro, y para eso solo unas horas después de haberle comido. Pero yo no he encontrado nunca un gato en tan precioso momento. Y ahora, después de todo esto, muy buenas noches y muy buenos miau a todas las personas y gatos. Ahora lo habéis El podido oír, ¿no? silencio son los Ah, Perfectamente, sí, perfectamente. empieza con los silencios, ¿no? De alguna forma lo utiliza. Esto es un poco para pasar rápidamente, porque son muchas vanguardias, pero es por conectar cómo esto, lo del 28, lo hizo él, todo lo de los silencios. Y como, por ejemplo, Marinetti, ya en el 33, años posteriores, que además visitó en el 28, pues crea, digamos, no sé si lo tapa, hizo la radia, pero habla de los silencios, pero de alguna forma entiende silencio absoluto. Quiere decir, la diferencia es que Ramón no hizo un manifiesto, no lo concibió como obra, pues esas cosas, su radio humor es un humor, pero podían ser obra. En el caso Marinetti, pues hizo unas síntesis radiofónicas que se han hecho muy recientemente. Entonces, en la radio sí que habla de las interferencias y de la limitación y construcción geométrica del espacio. Son ideas distintas, pero hablan del espacio. Lírica radiofónica también, si lo ponéis así el nombre, también hicimos una reconstrucción. Cuando vinieron los italianos de Erasmus,
se lo hice hacer, pero como algunas habla de Mussolini y todo, pues está como defenestrado pero De Pero también es un artista total y no quiere la música conocida, sino quiere cómo se escucha la radio desde el aeroplano, en la calle, no desde la soledad. Entonces se introduce todo ese lenguaje nuevo, renovador. Y es por mostraros ahí a De Pero y Marinetti muy convencionales, pero sus chalecos muy vanguardistas. Es un poco lo que decía también Alaminos, ¿no? Que es vanguardista Ramón, pero también es castizo, ¿no? Por los vanguardistas también de alguna forma llevaban, pues, digamos, unos calcetín de cada color, pero luego también con el cubofuturismo, en la radio del futuro, también de alguna forma, pues Chétnikov, años antes de Ramón, y él murió el 22, ya está hablando de la radio como si fuese un hechicero, un médico que cura, que ayuda al trabajo, que transmite olores de nieve en primavera. Entonces, toda esa idea también habla Ramón en muchos de sus escritos. Y Bertós también era la radio de escuchar, no programas de radio, sino la fábrica, de hecho, los sonidos de cada lugar. De tal. Unamuno también quería un periódico de los pastores, es decir, no el periódico de la ciudad, sino lo que ocurre en la intrahistoria. Es decir, de alguna forma, Disiga Bertós es que es un hombre futurista, se llama peonza rotatoria. Y él decía que el micro tenía que saltar y todo. Entonces, Radio Oído va contra eso. Luego, el estudiantismo mexicano, que se ha hablado esta mañana de que visitó Café de Nadie, ¿no? Decía Bonet, pues sí que tiene una relación, ¿no? Sobre el Peñamero nocturno del silencio, que es decir, Maples hizo el primero, yo creo el primer poeta que hizo un poema pensado en la radio y transmitido en la radio en la primera emisión, ¿no? Y el director de TSH, ¿no? Del Universal Ilustrado, decía que la vanguardia y o el estudiantismo y la radio eran como hermanos de leche, ¿no? Entonces, la unión entre vanguardia y radio, ¿no? Aquí he puesto de que el monumento de radio decía, de Ramón en el 29, que decía que las estatuas podían hablar, y la radio de Studiontópolis es que era el monumento, Studiontópolis es bautizada como Studiontópolis por los, digamos, excidentistas, ¿no? Que en el general, de alguna forma, ellos llevaban la cultura, ¿no? Y Troca el Poderoso es la radio que es como el robot. El robot siempre se ha pensado en el elemento negativo y aquí es el robot de la sabiduría. Es decir, son muy futuristas, pero dándole la vuelta de no el doble maléfico, sino que nos enseña, ¿no? La radio nos enseña todo. Entonces, es interesante ese proyecto futurista de transformar la sociedad, porque ya no es la revolución de algo de tecnológico, sino también un proyecto social, que de alguna forma en el incidentismo está. Y en aquí en ultraísmo y todo, también fue Marinetti, y también como había nombrado ahí también Mamen Solana, ¿no? Esa ruptura de los elementos, la palabra y libertad, digamos que las palabras de un poeta se trascienden, era lo que decía De Pero, que el poeta, unir el poeta con la radio, ¿no? Entonces su voz se transmite, ¿no? Ya no es un libro lineal, ¿no? Sino es concéntrico, se transmite, ¿no? Y aquí son pues algunos elementos que he puesto una imagen de Ramón, Monumento a la Aviación, que es de ese dedo acusador, ¿no? Que es la antena, ¿no? Son conexiones, ¿no? De la vanguardia, pues en estos años, ¿no? En el año 27 también está la radiotelefonía. Hay un audio, pero vamos muy mal de tiempo, pues que se ha hecho, ¿no? De que está pensado, digamos, la radio como proyecto también estético, ¿no? Y luego, pues un poco por lo que comentaba, que Ramón no está un referente. John Cage, la gente lo conoce, 433 con el silencio. Es una obra con su partitura, se vende y hay que pagar por cada vez que lo hagas, ¿no? Y es levantar la tapa del piano, cerrarla, levantarla y cerrarla, y es los sonidos del entorno. Pero de alguna forma, él también lo había hecho de esta forma, digamos, el abrir donde hay silencio en una estación y escucharla, ¿no? Entonces, antecede a Case, si en los años 50. Aquí también hizo una obra de espacio sonoro imaginario, ¿no? Para 20 y 12 radios, donde hacen los alumnos y eso, han hecho esta obra donde sintonizan y utilizan la radio como lenguaje. Yo también lo he hecho, también como he olvidado en las clases, le he hecho como en la época de crisis, la estación pobre,
como había mucha crisis en el 2012, pues hicimos la estación pobre de Ramón, que es decir, era una estación que no tenía dinero, entonces el cuarteto de viento era sacar el micro por la ventana, ¿no? Entonces cada uno inventó donde estuviera, inventaba un programa con donde estaba viviendo, ¿no? Y a ellos les encantaba, es lo que decía Diego, cuando conocen a Ramón le encanta, pero no conocen, este año lo he preguntado porque lo pongo a Ramón, ni Greguerías le suena, ¿no? Pero bueno, es que antes sabíamos mucho de poco, ¿no? Y ahora saben mucho de poco, ¿no? Es decir, sabíamos poco de mucho, ¿no? Y ahora saben mucho de poco, ¿no? Entonces esa idea que antes no, ahora hay inflación de información. Y ya quiero acabar como esa presencia, pues me llamaron una vez porque yo he hecho recuperación de las vanguardias, pues de la Bauhaus, la Radio del Futuro, que también está, la hicimos con sonido, y uno tipo de obras, Radio Oído, y entonces, claro, me enfadé, digo, no está Ramón, y había un apartado que era el silencio radiofónico, ¿no? Yo digo, Ramón tiene que estar, ¿no? Y gracias a eso, por carambola, está, digamos, el silencio radiado, pues es del 2018, pero era un poco lo que digo, no está cuando su idea, digamos, del silencio de los media entra dentro de, mira, tengo yo libros que me voy a enseñar, pues la malfunción de los medios, la estética del error de la era postdigital, todo esto es un antecedente, Ramón, no está. Y es un poco, y ya quería acabar ya con Ramón, pues haciendo algo que decía que lo que estaba prohibido con esto de los sonidos, dice que el sonido que no se puede tocar es del almirez, ¿no? Tengo aquí un almirez. Voy a salirme, a ver si me puedo salir de la presentación, a salirme de la presentación, a ver dónde estamos, que me quiero, a ver, de compartir. A ver si me ha salido ya. ¿Me puedes poner? Bueno, él decía que era el sonido dentro de la automoribundia. Bueno, tenemos aquí, vamos a poner el micrófono. Él hacía una campana y él tocaba. Y él decía que estaba prohibido porque el director de la radio le dijo que la amonestó, entonces sabía que era el sonido que no puede sonar. Bueno, lo voy a tocar aquí como homenaje a él, que está presente, que ese sonido no se puede tocar, pues es tocándolo, ¿no? Y lo pondré como campana aquí en el... Bueno, pues nada, gracias. Recordando a Ramón y haciéndolo sonar, pues esa deuda de que hay que posicionarlo, aunque lo hagamos desde nuestro territorio, pero yo creo que mis alumnos lo disfrutan, ¿no? Y lo han hecho también en tesis y todo, pues se ha puesto, ¿no? Y luego también nombrar también a Alicia, por eso porque hizo lo del orador en el cine, y como se ha nombrado Román Gubert, ella cuestiona alguna información de ahí, y yo creo que enriquece el cine, el otro la radio y los nuevos medios, ¿no? Es decir, que de alguna forma por internet casi me ha hecho que estuviera aquí para esa relación íntima y colectiva. Muchas gracias, por Ramón, ¿no? Por habernos reunido, por hacer Pongo, ¿no? Bueno, esto es para que el aplauso se oya a nivel universal, ¿no? El micrófono sin cable. Muchísimas gracias. Aunque al final ganó el silencio en en esta última parte. Ah, sí. Pero muchas gracias. Ah, el silencio de que... Ah, sí. No se oyó mucho. Y